Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno. Bueno, seguimos con nuestras actividades de metafísica. Seguimos viendo la cátedra El Reino de Bey del maestro Serapis Bey. Estamos en el capítulo 17, sigue el capítulo 17. Aquí lo llaman cuerpos. Y que vendrían siendo las envolturas. ¿Las envolturas de qué? De la conciencia, de nuestra presencia. Del Cristo. La ¿Más? chispa divina. De la conciencia, de la chispa divina. Del ser. ¿Y qué creen que es lo que está envolviendo al ser? Cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, ¿Qué más? el etérico y el cuerpo causal. Sí, porque ya lo demás pues ya sería ya sería el Cristo. ¿No? ¿Está bien? Sí, está bien. Entonces, de eso vamos a hablar. Pero vamos a hablar de eso, de las envolturas, de acuerdo a cómo nos lo explica el maestro Serapis Bey. Porque a lo mejor en Pilares, más bien no a lo mejor, sino que en Pilares ya vimos que el cuerpo físico, pues es esto, lo que es el sistema muscular, el digestivo, el óseo, todo eso, ¿verdad? Nervioso, el circulatorio, todo eso, el físico, el etérico, que es la parte, lo que le da la vitalidad al físico, el emocional, que es lo que nos da los deseos, sentimientos, la mente, que es lo que nos da los pensamientos. Pero el maestro Serapis Bey no creo que nada más te vaya a decir eso, porque eso ya lo sabemos. Entonces, vamos a ver qué nos dice el maestro Serapis Bey acerca de las envolturas o acerca de los cuerpos. ¿Quién quiere leer? ¿Por dónde empezamos? ¿Lore? Por Lore empezamos. Cuerpos. Me gustaría explicarles detalladamente la naturaleza séptuple del ser humano, a fin de que el estudiante pueda comprender más plenamente el proceso de reafirmar la totalidad de la corriente de vida, llevándola a un todo armoniosamente equilibrado. A ver. ¿Son diferentes los libros? El proceso, reafinar la totalidad, de volver a sintonizar la totalidad. Bueno, aquí dice, de volver a sintonizar la totalidad de la corriente de vida, llevándola a un todo armoniosamente equilibrado. Bueno, se entiende. ¿De qué nos habla? De que conocer tu personalidad para regresarla al estado de armonía. ¿Les gustaría eso? Sí, claro. Bueno, pues vamos a ir viendo parte por parte. Entonces, seguimos. Los 7 cuerpos del ser humano son: número 1, el electrónico; número 2, el causal; número 3, el santo ser crístico; número 4, el mental; número 5, el emocional; número 6, el etérico; y número 7, el físico. Entonces, vamos a ver aquí dentro de la lámina cuál sería el electrónico. La presencia. La presencia de Dios, yo soy. Nuestro cuerpo electrónico, la presencia de Dios, yo soy. Luego dice aquí el causal. ¿Cuál sería el causal? Las esferas de luz. Las esferas de luz. Ahora, después dice el santo ser crístico. ¿Cuál sería? El Cristo interno. El Cristo, que vendría siendo el triángulo. Bueno, esos serían los superiores, la tríada superior. Que de eso vamos a estar hablando. Y luego seguirían la parte de la personalidad, el cuaternario inferior o ego. Ego con E minúscula se refiere
a la personalidad. Ego con E mayúscula se refiere a la presencia, ¿sí? La personalidad que vendrían siendo el mental, emocional, etérico y el físico, que vendrían siendo los de la parte de abajo. ¿Sale? Sí. Vamos bien. Todos estos cuerpos fueron provistos para que fueran usados por la conciencia de la llama individual, al trabajar con cualquiera de las 7 esferas de manifestación. Ahí, fíjate. Entonces, está hablando de las esferas de manifestación. ¿Cuáles son las esferas de manifestación? No. Entonces vamos a ver. Fíjate. No, tampoco. No, son los espérense. planos de manifestación. Los planos de manifestación. Sí, o sea, fíjense, ¿eh? Que no son planos, son esferas de manifestación. Porque no son planos porque no están uno arriba del otro. Son esferas porque unos compenetran a otros. Entonces, de acuerdo a las esferas de manifestación, tenemos un cuerpo para adquirir experiencia en esa esfera de manifestación. Entonces, ¿cuántas esferas tenemos? 7. ¿Y cuáles serían? Física, etérico, emocional, mental, búdico, ánico, monádico. Órale, pues. Entonces, para el plano físico tenemos un cuerpo físico, o para la esfera de manifestación física tenemos una envoltura física. Para el plano etérico tenemos una envoltura etérica, para el plano emocional tenemos un cuerpo emocional, para el plano mental tenemos una envoltura mental, ¿verdad? Bueno. Entonces, esos cuerpos, ¿sí, David? Cuando uno se encarna, se trabaja más el cuerpo emocional. De hecho, las trabajamos todos. No, pero ya no hay físico en el... A ver, es que no escuché la pregunta. Sí, cuando uno ya desencarna. Desencarna. Desencarna, ya trabaja más el cuerpo emocional ahí. Depende la etapa en la que nos encontremos, porque así como entramos de plano en manifestación y vamos adquiriendo envolturas, cuando desencarnamos hacemos el proceso inverso. Vamos ascendiendo dejando envolturas. Primero dejamos la física cuando desencarnamos, luego dejamos la etérica, de un momento en que dejamos la etérica, luego habitamos el plano emocional y luego dejamos el plano emocional para entrar el emocional inferior, el emocional superior, intermedio y superior, y luego entramos al mental, así hasta que regresamos a la presencia de Dios Yo Soy, y luego volvemos a encarnar. Bueno, esa sería una clase completa, pero pues no sería el tema de hoy, porque es mucho, pero se entiende. Entonces, ¿cuál estamos trabajando? Depende del plano en que nos encontremos, porque la pregunta está muy relacionada con esto que nos dice el maestro Serapis Bey. Tenemos un cuerpo para adquirir las experiencias del plano de manifestación en que estemos. Entonces, cuando desencarnamos, dice David, cuando desencarnamos y la persona está en el plano emocional, ¿qué cuerpo está trabajando? El emocional. Pero si deja el emocional y pasa al mental, ya no está en el emocional, ya está en el mental. Y si dejó el mental y pasó el átmico, ya sigue el átmico. Entonces depende del plano de manifestación en que se encuentre ese ser. O sea, depende del plano en que se encuentre. El ser, o sea, por ejemplo... Depende del nivel de conciencia despierta, ¿es lo mismo? No. Es que sí y no. Una conciencia despierta igual de todas formas va a estar en el plano emocional o igual va a estar en el plano mental. Por eso, dependiendo de la conciencia que ese ser tenga, está en el plano que él esté trabajando. De acuerdo al nivel de conciencia, son las circunstancias que él va a pasar en ese plano.
Digamos, si una persona es un estado de conciencia negativo, él va a estar en el plano astral inferior, en un estado de sufrimiento. Y si es un estado de conciencia elevado, él va a estar en el plano astral superior, lo que se le llamaría el primer cielo. ¿Sí? O sea, tu estado, es lo mismo que nos dijo el maestro Serapis Bey en la actividad anterior. Tu estado de conciencia te da tu hábitat. De acuerdo a tu estado de conciencia, es lo que tú vas a estar viviendo. Y cuando la persona desencarna, porque esa fue la pregunta, también aplica lo mismo, porque como es abajo, es arriba. De acuerdo al estado de conciencia que tenga esa persona, es el estado de sufrimiento o de gozo que vaya a estar pasando la persona, aunque esté del otro lado. ¿Sí? Bueno. Entonces, dice aquí. De la misma manera que las vestiduras externas son provistas para días de lluvia y días soleados, para días de fiesta y para servicios, originalmente la conciencia estaba completamente libre de los 7 cuerpos. Entonces, la conciencia estaba completamente libre de los siete cuerpos. No tenían influencia las envolturas, los cuerpos en la conciencia. Pero luego, ¿qué pasó? Y operaba en ellos sin ser influenciada de ninguna manera por los mismos en su actividad. De la misma manera que un ser humano en el mundo externo no es influenciado por la ropa que se pone. Sí, o sea, la conciencia no era influenciada por el ser externo, de la misma forma que nosotros no somos influenciados por la ropa que nos ponemos. O sea, el monje no hace, el hábito no hace amor. Ajá, entonces la conciencia era independiente. De esta manera, cada corriente de vida estaba en constante sintonía con los 7 ámbitos de manifestación, y cuando el plan divino así lo ordenaba, podía entrar conscientemente a la esfera en cuestión y llevar a cabo el servicio del momento. Entonces, la conciencia podía entrar al plano de manifestación o al cuerpo que le correspondía de acuerdo al plano de manifestación que iba a trabajar. Podía tener conciencia física, conciencia emocional, conciencia mental. El espíritu libre que trabajaba de este modo a través de los 7 cuerpos era una tremenda fuerza evolutiva que podía ser utilizada por los 7 poderosos Elohim en la realización del plano divino para el planeta Tierra. ¿Sí? Entonces, cuando encontraban una conciencia que pudiera actuar de esta forma, que pudiera mover sus cuerpos a voluntad, que podía lo mismo cambiar del mental al emocional, al físico, entonces esa persona se convertía en un anclaje de la radiación de los Elohim para beneficiar la evolución de la Tierra. Con la predominancia del 7º rayo del maestro Saint Germain, la naturaleza séptuple de la humanidad volverá a surgir, y la religión del futuro consistirá en la expresión completamente equilibrada de los 7 cuerpos. Entonces, ¿hacia dónde va encaminado esto? A la expresión equilibrada de los 7 cuerpos. Entonces, ¿a dónde va encaminado? A que nosotros manifestemos a la divinidad en una forma física, emocional y mental. ¿Sí? ¿Para qué? Para permitirle a la conciencia que pueda tomar sus vehículos, porque al final de cuentas estos vehículos se hicieron para para que la conciencia tuviera experiencia, pero como por el libre albedrío, pues se nos olvidó eso y andamos haciendo acciones sin ton ni son de unos y de otros, olvidando el objetivo principal, que era tener vehículos
de vehículos que pudiera ocupar la conciencia. ¿Sí? En este caso, una conciencia divina, una conciencia que expresa los aspectos de la divinidad. Entonces, imagínate, para permitir eso, digamos, es como si pusiéramos un cuerpo causal en nuestra mente. Que toda nuestra mente sea el cuerpo causal, manifestando ese cuerpo causal, que sean unos pensamientos como ese cuerpo causal. Y de igual forma los sentimientos, como si pusiéramos otro cuerpo causal en los sentimientos y que todos tus sentimientos sean solamente un espejo del cuerpo causal. Entonces, tú pones la lámina de la presencia yo soy, reflexionas sobre las 7 esferas, lo que es azul, dorado, rosa, blanco, verde, rubí, violeta, lo que son esos aspectos de la divinidad, y tú te pones ahí como si eso fuera un espejo, y que tu mente sea ese espejo, y que tu cuerpo emocional sea espejo que refleje solamente eso. Como cuando Connie Méndez le decía a Rubén Cedeño, pon la imagen de la presencia de yo soy en la pared de enfrente de tu cama, y todos los días en la mañana levántate y mira esa presencia de Dios yo soy. Y date cuenta que eso es un mapa de lo que tú eres, que tú eres esa presencia y que esa presencia está dentro de ti y que esos rayos de luz están dentro de ti y que eres tú, que tú eres esa presencia mental y emocional, física. Al trabajar en ellos, bueno, cuando yo empiezo a trabajar así, se hace un bloqueo en mí y que me voy más por fuera, porque me gusta más lo de fuera. Sí, o sea, entonces... Es un bloqueo, sí estoy bien, pero voy para allá afuera. Sí, entonces eso es cuestión de irte acostumbrando a ver hacia adentro, que eso es un estado de meditación, que eso es lo que andamos buscando en la meditación. La meditación es buscar ese ser interno, reflexionar sobre el ser interno y buscarlo, pero dentro de ti, no afuera. Afuera pones la lámina como un mapa, como una herramienta que te sirva para tu concentración. Pero la búsqueda no va a ser afuera, la búsqueda va a ser hacia adentro de ti. Quitándole el poder a la personalidad. ¿Se acuerdan que más atrás en un capítulo el maestro Serapis Bey nos dice, quítale la atención a tu personalidad, sea bonita o sea fea, de la forma en que tú creas que es? Quítale la atención a esa personalidad y pon la atención en tu presencia yo soy. Y vete hacia adentro a buscar ese ser interno que dice yo soy. Bueno, ahí vamos bien. Sí. ¿Sí? Dice doctrina de la Santísima Trinidad. Seguimos. ¿Quién? Cuando los 4 cuerpos inferiores comenzaron a afirmar una conciencia independiente y separada, así como la voluntad propia, la naturaleza séptuple del ser humano dejó de ser un instrumento divino, y la doctrina de la Santísima Trinidad fue puesta de manifiesto por los 3 cuerpos superiores, quienes reconocieron que permanecían fieles al principio divino. Bueno, entonces, ¿qué sucedió después? ¿Qué sucedió después? Los cuerpos inferiores desarrollaron una conciencia independiente, ¿sí? Como si estuvieran separados. ¿Por qué? ¿Mande? ¿O cómo? Sí, el cuerpo físico quiere la satisfacción de sus deseos, de sus deseos físicos, ¿sí? Y se le olvida que hay alguien que lleva el control. ¿Es parte de la involución? No. La involución es la formación de los cuerpos. La evolución es el perfeccionamiento de los cuerpos.
Entonces, en la involución se formaron los cuerpos. Bueno, se formaron los cuerpos con el propósito de que fueran el medio por el cual la conciencia iba a adquirir experiencia. Pero llegó el punto en donde los cuerpos generaron independencia, o sea, se apartaron del propósito y cada uno jaló para su lado. El cuerpo físico solamente quiere la satisfacción de sus instintos. Ajá. El cuerpo emocional genera sentimientos porque ese es su propósito, generar sentimientos. Pero si tú lo dejas libre, el cuerpo de sentimientos te lleva para los extremos porque esa es su función. Esa es su función. Entonces él está aparte como en una naturaleza independiente, generando sentimientos, porque nosotros lo estamos permitiendo. Y la envoltura mental sigue generando pensamientos o capturando pensamientos ajenos y la dejamos libre. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es volver a agarrar tus envolturas, agarrar tus cuerpos, controlarlos, equilibrarlos, armonizarlos. ¿Cuál es el propósito? Armonizar tus cuerpos, armonizar tu mente. O sea, para armonizar tu mente quiere decir que ya no la vas a dejar libre. Porque de primero la mente no se deja. Entonces ahí es donde empieza la negación y la afirmación. No lo acepto, si lo acepto, no lo acepto, lo rechazo, le quito poder. Dios es amor, Dios es armonía. Eso lo estamos haciendo con el principio de mentalismo y en ese punto estamos armonizando la mente. Luego más adelante el maestro Saint Germain nos dice, primero armoniza tu mundo de sentimientos. Ah, caray, entonces armoniza mi mundo de sentimientos y me observo. Tengo odio, tengo resentimiento, estoy enojado, estoy molesto. Entonces, espérate. Entonces, ahí de repente empieza un trabajo de la mente con las emociones, así como un convencimiento, hasta que llega el punto en que tú tomas el control y que tú le dices, ya estuvo. Dios es amor, Dios es armonía y tú manejas tus sentimientos así. Entonces, armonizas tu mente, armonizas tus sentimientos, armonizas tu cuerpo, ya no le das de comer todo lo que él quiere, porque ya te empiezas a cuidar, empiezas a comer sano, porque quieres manifestar la salud, y si tú le das todo lo que el cuerpo se le antoje, no vas a manifestar la salud, porque él quiere... En lugar de tomar agua, él quisiera puras gaseosas, puros refrescos, y no tomar agua. Él, en lugar de una ensalada, quisiera puras tortas de carnitas todo el día. Pero así no vas a manifestar la salud. Tienes que... Tú observas tus cuerpos y los empiezas a armonizar, los empiezas a controlar, a armonizar, porque ese es el propósito. Dice aquí el maestro Serapis Bey, el propósito de la era de Acuario con el maestro Saint Germain y la religión de la nueva era es que la humanidad va a expresar vehículos o cuerpos en armonía. Sí, claro, ahorita estamos iniciando la era de Acuario y pues vemos a la gente, pues y vemos que no, pero nosotros en algún momento vamos a empezar a armonizar esos cuerpos, mental, emocional. ¿Sí? ¿Seguimos? Y la doctrina de la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque los cuerpos que no generaron una independencia, que no se sintieron aparte, que no se contaminaron, fueron los cuerpos superiores, o sea, que vendría siendo el santo ser crístico propio, el cuerpo búdico y la mónada.
¿sí? Que vendría siendo la Santísima Trinidad. Y de ahí viene el conocimiento de la Santísima Trinidad para que los cuerpos inferiores se alineen con la parte superior y armonizarse. Podemos hacer este decreto, la doctrina de la Santísima Trinidad. 1, 2, 3. Yo conscientemente gobierno mi cuaternario inferior para permanecer fiel al principio divino en todo momento. Permanecer fiel al principio divino, que vendría siendo la Santísima Trinidad, es tu ser interno, tu cuerpo causal y tu mónada o tu presencia. Ellos son los que nos dieron Cristo interno. A ver, ¿qué es el Cristo interno? Sabiduría. El Cristo interno, ajá, sí, sí, es un rayo. Pero ellos nos lo dieron cuando lo perdimos. No, es que nunca lo hemos perdido. Allí ha estado siempre. Tú siempre has tenido tu ser interno. Lo que pasa que la personalidad lo opacó, lo tapó con sus propias aspiraciones, olvidando el objetivo para el cual fueron hechos. El objetivo para el cual fueron hechos fue que fueras una expresión de la divinidad. Fuimos puros, ¿no? Sí, fuimos puros, espíritus virginales que entramos con el propósito de adquirir experiencias. En ese camino de adquirir experiencias, nuestros vehículos inferiores se separaron del objetivo, individualizándose según ellos para adquirir experiencias que él aparte, olvidando el objetivo inicial, que era convertirse en expresiones de la divinidad. Ahora estamos retomando el camino para armonizar nuestros cuerpos inferiores, para armonizarlos como expresión de la divinidad. ¿Sí? Ahí está. El que sí. Caída de la gracia a través de 4 avenidas. Cada ser humano operaba a través de los 7 cuerpos, pero cayó de la gracia al aceptar una conciencia separada y aparte de Dios. Que eso es lo que nos está diciendo, o sea, al aceptar una conciencia separada aparte de la de Dios. Es que, por ejemplo, cuando decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Solo el bien. ¿Y cuándo adquieres una conciencia separada aparte de Dios? Cuando no buscas el bien. Cuando no buscas el bien, cuando crees en el mal. ¿Ande? Cuando haces mal. Cuando haces mal. O cuando buscas un bien propio. Sí, ¿no? y te olvidas de los... Y buscando ese bien propio, puedes perjudicar a los demás. Entonces, esa búsqueda de tu bien propio y perjudicando a los demás es una conciencia separada de la de Dios. En uno de los cuerpos inferiores, algunos permitieron que el mundo de deseos actuara independientemente de la deidad. Otros permitieron una actividad independiente en el mundo mental, algunos en el físico y así sucesivamente. Por lo tanto, fíjense, algunos actuamos en una conciencia separada, puede ser mental, emocional o física. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retomar el camino de regreso a armonizar nuestros cuerpos, físico, emocional y mental. ¿Esa armonización es parte de la limpieza? Es que, bueno, la parte de la limpieza sería la segunda iniciación. Entonces, digamos que es control del cuerpo físico, control del cuerpo emocional y control del cuerpo mental. Es primera, segunda y tercera iniciación.
Sí, te lo está diciendo con otras palabras. Ok, sí, ya te entendí. Te lo está diciendo con otras palabras, pero eso es, o sea, es control de tu cuerpo físico, control de tu cuerpo emocional y control de tu cuerpo mental. Ujú. Ok. Por lo tanto, no hay dos corrientes de vida que puedan ser tratadas de la misma manera a la hora de traer los 7 cuerpos de regreso a un estado de gracia y alineamiento, ya que la debilidad que causó la primera separación de la conciencia se encuentra en un punto distinto dentro del conjunto de vehículos de cada corriente de vida. Por eso cuando entramos con el maestro Serapis Bey y el maestro Serapis Bey nos ve y nos analiza, a todos nos va a ver en una forma distinta por el desarrollo de nuestros cuerpos. Entonces, a lo mejor alguna persona tiene desarrollado su cuerpo físico, a lo mejor otro el cuerpo emocional, a lo mejor el cuerpo mental, y en áreas diferentes. Entonces, hacia dónde va encaminado la armonización de los cuerpos? A que cada uno de los cuerpos sean expresiones de la divinidad, que cada uno de los cuerpos sean expresiones de los aspectos de Dios. Ahí está bien. Entonces, a cada uno le van a dar las disciplinas diferentes que le correspondan para armonizar su mente o para armonizar sus emociones y para armonizar su cuerpo. A lo mejor para algunos puede ser muy fácil algunas cosas, para otros puede ser muy difíciles otras, porque todos somos diferentes y a cada uno de nosotros nos va a poner en situaciones diferentes. Cada uno nos pone en situaciones diferentes, dándonos las disciplinas para armonizarnos y ser expresiones de la divinidad mental, emocional y física. Entonces tú obsérvate cómo está tu mente, qué te falta desarrollar mentalmente de los aspectos, cómo son tus emociones, cómo son tus sentimientos, qué te falta desarrollar sentimentalmente para que seas una expresión de la divinidad. Y enfócate en eso. En perfeccionar. Así es, en armonizarte. Ok. La que sí. Pues está, entonces, caída de la gracia a través de las 4 avenidas. ¿Cuál crees que sean esas 4 avenidas por las cuales caímos? ¿Mande? El cuaternario inferior, que vendría siendo mental, físico, emocional, etérico. Esas son las 4 avenidas por las cuales caímos. Algunos caímos por el lado físico, otros caímos por el lado etérico, otros caímos por el lado emocional, o otros caímos por el lado mental. Ejemplo. ¿Ejemplos? Cada uno. Digamos, una persona que se droga. Una persona que se droga busca la sensación del cuerpo físico. Paz. Dentro de ese buscar la sensación, a lo mejor eso lo orilló en que sentía odio o sentía tristeza, caída del cuerpo emocional. Y eso lo hace feliz. Y eso lo hacía feliz, se distrajo. El cuerpo etérico pues queda deshecho, queda dañado. El cuerpo mental buscando la forma para adquirir su droga. Entonces, cayó mental, cayó físico, cayó emocional, cayó... ¿sí? Esas serían las cosas. No, nada más, ese es como un ejemplo que se me ocurre ahí, pero es lo mismo el que roba, lo mismo el que estafa, el que busca el bienestar personal, sin importarle perjudicar a otras personas. Todo lo que vemos de ausencia de Dios. Todo lo que vemos de ausencia de Dios. Y tener en cuenta que todo lo aplicamos en una sola cosa,
la cuestión inferior, ocupando mente, cuerpo. Sí. El satisfacer un deseo, Pues ahí aplica los tres. aplicas todo. Porque estás pensando la forma de satisfacer ese deseo. Entonces mueves mente, emociones y cuerpo para la satisfacción de algún deseo personal. Y entonces, de la misma forma, cuando buscas el perfeccionamiento, la expresión de la divinidad, también ahí aplicas mente, emociones y cuerpo. No sea bueno. Ajá, porque es lo contrario, es la armonización. ¿Sí? Entonces, caída de la gracia a través de las 4 avenidas. ¿Hacemos el decreto? En nombre de la presencia de Dios, yo soy, conscientemente, regreso mis envolturas a la gracia divina para siempre. ¿Seguros? Sí. A ver, fíjate, vamos a hacerlo. Déjame hacerme para acá atrás con Gaby, a ver si... ¿Sí es cierto? A ver si la sintió. Dice, 1, 2, 3. En nombre de la presencia de Dios, yo soy, conscientemente, regreso mis envolturas a la gracia divina para siempre. Entonces regresa tus envolturas, regresa tu mente, regresa tus emociones, regresa tu vitalidad, tu cuerpo hacia la gracia divina. Conscientemente, porque tiene que hacer conscientemente. O sea, al final de cuentas la gracia divina no va a llegar sola. Tienes que hacerlo conscientemente. Porque si tú no lo haces conscientemente, quiere decir que vas a dejar libre tu mente, tus emociones, tu cuerpo, y él no va a buscar la gracia divina. Pero podría aplicar el correcto pensar, correcto hablar, correcto. Sí, porque ese es el octuple noble sendero. Es regresar al redil. El que sí. Cicatrices. No hay nadie que conscientemente pueda levitar y que tenga miedo físico, adherencias mentales o dudas, o que tenga memorias etéricas de tratar de levitar para mostrarle sus poderes a otros, como muchos antes en el continente del Mu, cuando no lo lograban y decían, mírame, y no pasaba nada. Entonces, fíjate, no hay nadie que conscientemente pueda levitar y que tenga miedo físico, o sea, de no levitar. O sea, el que puede levitar, levita y ya. Y el que no puede levitar, pues el que no sabe levitar, aunque le diga, a ver, mírame cómo levito, ¿sí estoy levitando? No. Muchas veces es parte del por qué no nos funcionan los decretos, ¿no? Porque estoy haciendo el decreto, Con pero miedo. por dentro todavía no he sanado, ¿sí? Muchas veces ese miedo que le tengo a Dios por la programación que traigo, ¿no? La duda que tengo de que no salgan las cosas. Entonces, ¿y por qué se nos dieron? Aquí nos va a explicar por qué es eso. ¿Sí? El continente Mu. El continente Mu, bueno, el continente Mu era el continente lemuriano, fue el continente anterior a la Atlántida. En la Atlántida estábamos a la mitad hace 4,5 millones de años en el Océano Atlántico. En el continente lemuriano estábamos a la mitad de ese periodo hace 18,5 millones de años, que fue cuando llegó Sanat Kumara, llegó a la mitad del periodo del continente lemuriano que estaba en el Océano Pacífico. Entonces las gentes de aquella época eran las que hacían esto, mírame cómo de levito y no pasaba nada. O sea que el continente lemuriano duró 36,000 años. No, millones de años. 36 millones de años. No, pues haz la cuenta. No. O sea, hace 4,5 millones de años estábamos a la era de Atlante. Ajá. Hace 18,5 millones de años estábamos a la mitad. Ajá. Entonces, ese continente pues 18, duró 37 millones de años.
¿sí? No, duró más. Estaba la mitad. 18 millones de años, ¿dónde? Por eso la mitad era 18 millones y medio. Ajá, a la mitad de ese A la periodo. mitad de ese periodo. Ajá, El estábamos a la periodo mitad. completo Ajá. dura 37 millones. Más o menos, ¿sí? Bueno, no, es que ya me sacaron del tema, pero es que vamos a aplicar matemáticas, ¿sabes? Por eso, o sea, pues es que mi mente está, entonces ese Está periodo con los duró números de cuánto duró cada continente. Déjalo así. A ver, entonces, 18 millones y medio. Entonces, Era la mitad. era la mitad. Ahora de ahí para acá, hace 4 millones y medio estábamos a la mitad de la Atlántida. Entonces, quítale los 4 y medio. 18 y medio. Entonces quiere decir que la Atlántida duró más o menos 9 millones. Entonces quítale 9 millones de años de la Atlántida, más lo que va de la era moderna, entonces como otros 10,000. Entonces, ya te entendí. Sí, pues utiliza matemáticas. Sí, yo dije, pero entonces ese periodo duró. Que no era el propósito, ¿verdad? No, pero bueno, ya ahorita, porque siempre lo dices, ¿no? Hace 18 millones de años estábamos a la mitad, entonces hace 18 millones de años, o sea, ¿cómo aplica? Hasta ahorita, vean, me llevo eso. Y ahorita me explicaste, son 18 millones y medio de años, menos 9 de la Atlántida, menos 10 que llevamos. Ya te... Menos 10,000 años. Sí. Bueno, más o menos, o sea, okay. No exactamente. Si eso permanece ahí y la causa y núcleo no han sido eliminados, ¿qué va a suceder cuando encaren la misma prueba por más que sea 2000 años después? O sea, si eso sigue ahí, o sea, si tu miedo. miedo sigue allí, aunque pasen 2000 años, la situación va a seguir igual. O sea que debes de aceptar que tú tienes un miedo para que lo puedas trabajar. Debes de observarte, darte cuenta que tienes ese miedo y quitarlo. Simplemente quítalo. Que son las bases, ¿no? Sí. Si la causa y núcleo de un fracaso anterior no han sido eliminados de sus 4 cuerpos inferiores, nunca podrán expresar esa maestría en el cuerpo físico actual, ni en sus cuerpos etérico y mental. Y eso aplica a todo, ¿verdad? Sí, como es abajo, es arriba. Si esos fracasos de encarnaciones pasadas no los hemos transmutado, vamos a seguir igual. Y eso aplica para todo, o sea, pareja, familia, todo. Familia. ¿Mande? Eso es en todas las áreas. Sí, entonces en todas las áreas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es transmutar el inconsciente, hacerlo consciente para que lo cambies. O sea, ¿cómo va a ser consciente el inconsciente? Obsérvate y cambia cada programación mental que tú tengas. Hasta que salga. Lo mismo se aplica al cuerpo emocional, el cual contiene con creces la mayor parte de las benditas energías divinas que actúan a través de ustedes. Si han tenido un estremecimiento emocional desde la primera vez que, conscientemente, se convirtieron en un espíritu guardián de la gente de la tierra, como es el caso de todos ustedes, y él mismo no ha sido extraído de su propio mundo de sentimientos, cuando se empeñen nuevamente, con nueva vida, nueva luz y mayor comprensión, en hacer las cosas que ya han hecho, esa cicatriz emocional producida por algún fracaso de ustedes o de un instructor no ascendido se abrirá, como una incisión que ha sido cosida, y ustedes se desinflarán. Vuelven a surgir esas cicatrices. ¿Dónde? Qué revelador. Por eso siempre están diciendo los maestros, o sea, con las almas no se juega. Con las almas no se juega para dar una instrucción correcta. Muy bien. Sí, entonces vamos a hacer este decreto.
1, 2, 3. En nombre de la presencia de Dios, yo soy. Invoco la llama violeta y la ley del perdón y del olvido para sanar en este momento todas las cicatrices emocionales y mentales de fracasos de encarnaciones anteriores. Gracias, Padre, porque estoy completamente sano. Y para todo, aplicar la ley del perdón, la llama violeta. Muy bien. Hay que seguir. Hay que seguir, Carlos. No te quedaste pensando así como que diga, regrésalo para que lo revises. Sí, porque como que sí. Sí, regrésalo. Sí. A ver, Analízalo. Ay, hijo de todos modos, sí, porque ahí como que... Es que había escuchado la frase, la que siempre decimos, de poco la llama de la perdón, pero no había visto que el olvido acaba esa frase. Y hay otra que Cuando ya lo sanaste, núcleo, récord y memoria. ¿Ande? ¿Verdad? Hay otra que Sí. Núcleo, récord y memoria de esta situación. Entonces, digamos, yo hago este decreto. Y yo les tengo fobia a los ratoncitos chiquitos. Ay, te van a poner uno. Eso es falta de amor. Porque, por ejemplo, San Francisco, pues él tenía su ratoncito y le daba de comer. No sé, eso es lo que tengo fobia. ¿Y te subes a la silla cuando sale un ratón? Y grita. Grita. ¿Te imaginas así como note arriba de la mesa? ¡Ay! Con una escoba. ¡Ay, ay! Bueno, sube la tabla. No sé, pero ¿se aplica? Sí, porque por alguna situación viene esa fobia. Como que es una cicatriz emocional. Sí, eso es una cicatriz emocional. Sin duda es una cicatriz emocional, pero ¿de dónde viene? Pues eso quién sabe. ¿Sabes qué puede ser? Bueno, en tiempos anteriores, pues se enterraban los cuerpos. Entonces, ahorita ya sabemos que esa alma no se va hasta que el cuerpo se descompone. Entonces, ¿quién se comía los cuerpos? No nada más los gusanos, los ratones. Entonces, por eso tú Pues es que... a ver que se te acercaba de allá. O por ejemplo, castigos en era, antes, cuando castigaban a los niños, que los encerraban y había ratones, las mazmorras, los calabozos, pues había Más ratones. bien eso. Entonces, A los niños. pues es que ya para llegar a estas alturas es porque ya vivimos un montón de cosas. Pues, entonces, pues, perdona toda situación. Porque nadie te hace nada que tú no hayas hecho antes. Ya. Si estuviste en una O sea, que si un ratón mazmorra, te fue porque mordió, tú anduviste. Si un ratón te mordió es porque tú lo mordiste. Tú te comiste uno. Yo pensé en la otra situación, pero tú te fuiste directo al ratón. Ok, ahora sí que sí. Pero para cada persona es diferente. Ahí está. Quitar la autoridad a los 4 cuerpos. Los cuerpos inferiores son meramente facetas a través de las cuales puede fluir el ser divino para enriquecer las 7 esferas de manifestación. Sin embargo, el estudiante es constantemente influenciado en su decisión, en su aplicación, en su servicio a la luz, en sus maneras personales y comportamiento por la conciencia de estos diversos cuerpos. A ver, ayúdenme. Pues es lo que hacemos, ¿no? Cuando nos observamos. Es quitarle, bueno, por ejemplo, cuando tenemos un sentimiento de rencor, observamos que estamos teniendo ese sentimiento y le quitamos el poder y lo cambiamos a... Sí, para no dejarse influenciar por ese cuerpo. Porque si tú dejas el cuerpo, el cuerpo mental, emocional, él quiere, a lo mejor quiere sentir ese resentimiento o quiere sentirse agraviado. Entonces, sentir esa emoción, o sea, quítale poder a ese cuerpo. O sea, no te dejes influenciar por ese cuerpo.
Bueno. También como la mente, ¿no? O sea, es como también a la mente. Sí, es parte de esa observación, porque Ujú. si no estás en observación no sabes quién de los tres está reaccionando, si el No, físico, tienes si que el darte emocional cuenta. o el mental. Tienes que darte cuenta, o sea, tú obsérvate si es, y en el momento en que te observes, te vas a dar cuenta que cómo actúa la mente, cómo actúan las emociones y cómo actúa el cuerpo. Es necesario que el estudiante le quite toda autoridad a los cuerpos inferiores y ponga la autoridad en manos de la Santísima Trinidad de su corriente de vida, permitiendo que el cuerpo electrónico, el cuerpo causal y el santo ser crístico sean las únicas inteligencias directrices de la corriente de vida. Fíjate, ahí te está dando la clave de cómo hacerlo. Quítale el poder a la personalidad y dale el poder solamente a tu Santísima Trinidad, que tu Santísima Trinidad es tu ser crístico, tu cuerpo causal y tu presencia. Nada más. Ustedes pueden rendir conscientemente las fuerzas de los 4 elementos de sus vehículos inferiores al ser crístico y luego permanecer en alerta constante para que sea Dios y no estos poderes usurpadores la única presencia activa a través de sus formas. Al momento en que rindes tu personalidad a tu propia presencia, o sea que solamente la presencia actúa a través de ti, en ese momento te conviertes en una expresión de la divinidad. Y en ese momento estás armonizando mente, emociones y cuerpo. Y vivir en ese estado de conciencia. Que sea tu forma de ser, tu forma de vivir. Hacemos este decreto. 1, 2, 3. En nombre de la presencia de Dios, le quito toda autoridad a mis cuerpos inferiores, para que solo el cuerpo electrónico, el cuerpo causal y el físico propio tome las directrices de esta corriente de vida. La mente del ser humano. La mente del ser humano contiene una serie de pensamientos y sentimientos, acciones y reacciones, como también un cuadro establecido de lo que él es y de su relación con el universo que lo rodea. Esto comprende la personalidad, cuya protección y sostenimiento tienen al individuo a la defensiva, y la suma total de todas las energías de su ser emanan constantemente para apaciguar y cultivar los requerimientos del ser externo. Entonces, ¿qué nos dice? Si estoy desequilibrado, el cuerpo mental es el que gasta más energía. No, el cuerpo emocional es el que gasta más energía. Dice, la mente del ser humano, por eso no dice allí, que la mente del ser humano contiene una serie de pensamientos y sentimientos, acciones y reacciones, que vendrían siendo las programaciones mentales, como también un cuadro establecido. O sea, ese cuadro establecido, esas son tus programaciones de cómo actúas, cómo reaccionas y de su relación con el universo que lo rodea. Entonces, esto comprende la personalidad cuya protección y sostenimiento tienen al individuo a la defensiva. ¿Cómo a la defensiva? Estás observándote constantemente y corrigiéndote a cada momento. No lo acepto, Dios amor, no lo acepto. O sea, estás a la defensiva cuidando y reprogramándote esa parte mental. Y la suma total de las energías de su ser, emanan constantemente para apaciguar y cultivar los requerimientos del ser externo. Entonces, toda la energía la utilizas para apaciguar, calmar al ser externo. ¿Cuál es el ser externo? Tu propia personalidad. Para que no te pelees con él. En realidad, el ser personal separado de Dios como una entidad individual
con tendencias separadas es una mancha sobre la luz universal que ha de ser eliminada antes de que el día de la felicidad y la perfección eterna pueda ser traído a la existencia. Ya. Primero van a quitarnos, ayudarnos, o nosotros mismos nos van a enseñar cómo hacerle, pero nosotros lo vamos a hacer. Cada quien tiene que hacer su propio trabajo, porque eso es una mancha en la luz universal. Entonces, hasta que todos hayamos perfeccionando nuestras envolturas, es lo que se va a ir convirtiendo en el planeta Luz Tierra. Dijo David un ejemplo. ¿Un ejemplo? De cómo limpiar eso. ¿De cómo limpiar eso? Pues es lo que nos está diciendo en el capítulo anterior, de quítale el poder a la personalidad y pon a tus cuerpos inferiores y pon la atención en la Santísima Trinidad, en tu Santa Trinidad, que es tu ser crístico, tu cuerpo causal y tu presencia. Nada más, o sea, y si se fijan, el maestro Serapis Bey nos insiste en que le quitemos la atención a la personalidad. Todo el libro nos ha dicho que le quites la atención a la personalidad. De hecho, todos los maestros te están indicando que vuelvas la atención a tu presencia, que vuelvas la atención a tu santo ser crístico, que vuelvas la atención a tu ser interno. ¿Cuál es la diferencia entre personalidad y ego con E minúscula? ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo. Pero estaba viendo el brasileño hablando del ego y dice que es bueno Sí, tenerlo. sí. Entonces se convierte en malo cuando ya crees mucho. No. Sí, o No. tú eso, No. humillas a alguien. No. El ego es tu personalidad. Tu personalidad tienes que convertirla en una expresión de la divinidad. Y va a seguir siendo ego. Ego nunca puedes dejar de tener ego. Porque el ego es la personalidad. Siempre vamos a tener una personalidad. Lo que pasa es que vamos a tener una personalidad transformada en una expresión divina. Ya más trabajada. Pero ego siempre vas a tener. Perfeccionada, ¿no? Perfeccionada, o sea, no puedes quitar el ego, porque ¿cómo quitas el cuerpo físico? ¿Cómo quitas el cuerpo emocional? ¿O cómo quitas la mente? Pues no, eso no se puede. Entonces, ¿cómo vas a quitar el ego? Es como el ejemplo No se que puede. decíamos la otra vez, ¿no? De que el ego es bueno, por ejemplo, como las personas, por ejemplo, que van como al gimnasio, es como su ego también que les ayuda a querer perfeccionar el cuerpo, ¿no? Sí, lo que pasa es que no, a lo mejor como estudiantes de espiritualidad debemos de tener una comprensión más amplia de lo que es el ego. Porque nos estamos yendo por los conceptos que escuchamos en la calle. Cuando ustedes ya no deberían sí, espérate, es que tiene mucho ego. Pues todos tenemos ego. ¿Tú no tienes ego? Lo que pasa es que hay gente que sí lo manifiesta. Sí, pero eso es lo que tú escuchas afuera. Una persona de afuera dice, tiene mucho ego, a lo mejor quiere decir, se siente muy importante. Pues qué bueno que se siente importante, porque eso es lo que deberíamos de hacer todos, sentirnos importantes. Ahora, como estudiante interno, fíjate, estudiante interno, comprendemos que tenemos un ego y que el ego, a ver, ego con E mayúscula es la presencia de Dios, o también se le puede llamar al Cristo. Ego con E minúscula se refiere a la personalidad, que es mente, emoción, éter, que es la vitalidad, y físico.
¿A dónde te está llevando el maestro Serapis Bey? A que esto lo conviertas en esto. Que esto sea una expresión de esto. Pero al ser una expresión de esto va a seguir siendo ego. Que lo perfecciones. Aunque lo perfecciones, o sea, tienes un ego porque lo necesitas. Si no, ¿cómo vas a aprender? Sí, por ¿Cómo eso vas a caminar en el plano físico? Por eso, Sí, ¿cómo vas a caminar en el plano físico? Necesitas un cuerpo físico. ¿Cómo necesitas expresar la alegría? Necesitas un cuerpo emocional, si no, ¿cómo expresas la alegría? ¿Cómo expresas la inteligencia? Necesitas un cuerpo mental. Y eso es ego. Entonces, siempre vamos a tener un ego. Siempre. Pero, no o sea, el foco es lo que, hacia dónde va ese ego, hacia dónde va encaminado el ego. Exacto. El ego que nos están enseñando aquí es el ego encaminado hacia la presencia de Dios. Cuando dicen elimina la personalidad. Elimina la personalidad se refiere a que elimines la negatividad. A que elimines la negatividad de la personalidad para que tu atención la mandes a la presencia. Y la separatividad, ¿verdad? Ajá. Porque eso es de lo que nos Ajá. Entonces, porque cada uno se siente independiente y aparte. Por eso nos dices, qué bueno que se siente importante. Sí. Pero cuando ya se pasa al otro lado, cuando se siente más que los demás. Sí. Entonces, porque ese Dios, pero esto se va a convertir en una expresión de la divinidad, pero también vas a comprender que Lulú también es una expresión de la divinidad, que David también es una expresión de la divinidad, que Lore también es una expresión de la divinidad, que Carmina también es una expresión de la divinidad, que Anita también es una expresión de... ¿Cómo se llama? Así que Anita... que Ramón es una expresión de la divinidad, que Cristian es una expresión de la divinidad, que Gaby es una expresión de la divinidad, y que todos somos una expresión de la divinidad, y que todos somos iguales y unidos. Entonces, ese ego va a estar transformado en los aspectos de Dios. Al decir, elimina la personalidad, es que pongas la atención en tu presencia, para que al poner la atención en la presencia, los aspectos de la presencia, tú se conviertan en un reflejo de esto. Y en ese momento, sin tú trabajar en ellos, tú lo estás transformando y quitando la negatividad. O sea, no vas a estar trabajando con las emociones, ni vas a estar trabajando con la mente, ni vas a estar trabajando con el cuerpo. Sí lo vas a estar trabajando, pero al poner la atención en la presencia de Dios, reflexionar sobre lo que es la presencia de Dios, en automático los cuerpos inferiores se van a estar alineando hacia la presencia. ¿Sí? Entonces, si tú buscas tu presencia, tu ser interno en el centro de tu cabeza, y empiezas a reflexionar sobre el ser interno, ¿qué es el ser interno? En automático, tu mente va a estar pensando en los aspectos de Dios. Las emociones van a estar expresando los aspectos de Dios, porque tu atención está allí. Y no le estás permitiendo a que la emocional ande divagando por allá aparte, guardando rencores, porque esa emoción tú la estás desviando hacia la presencia. Y cuando le quitas la atención a tu presencia y la mandas, cuando le quitas la atención a tu personalidad y la mandas a tu presencia, toda la energía va a ir hacia arriba y le estás quitando la atención y quitándole la energía a todo lo de abajo. Que lo de abajo es la negatividad y entonces todo hacia arriba es lo positivo. Entonces pon la atención en tu divinidad y empiezas a reflexionar. ¿Cómo le hago para poner atención en la divinidad? ¿Qué te dicen ahí? Tu ser crístico. Busca tu santo ser crístico. Busca tu cuerpo causal allí. El cuerpo causal está unido al ser crístico. Está junto con pegado. ¿Se entiende eso? Lo que es junto con pegado. En el momento en que tú piensas en tu ser interno,
y reflexionas sobre tu ser interno, en automático ya está tu cuerpo causal actuando. Entonces ya está el ser crístico y tu cuerpo causal. El cuerpo causal y el ser crístico son parte de la mónada, son parte del cuerpo electrónico. Ya estás en el cuerpo electrónico. Sin estar, y lo hiciste sin luchar con las emociones, sin luchar con tu cuerpo físico, sin luchar con tus pensamientos. Porque si no, de otra forma, entrarías en esa lucha de mente-emociones y en una corrección de mente-emociones, que eso no se va a acabar nunca. Eso no se va a acabar nunca, porque la mente es tan ágil que siempre va a estar inventando excusas. Pero entonces, cuando tú le quitas la atención a tu mente y la mandas la atención a tu presencia y empiezas a reflexionar lo que es la presencia, tu mente la ocupaste en reflexionar sobre la presencia. Y se está corrigiendo. Digamos, yo te doy un piropo. Gracias. ¡Ay, ay, ay! ¡Chiquito! Grande, bueno. ¿Ande? Bueno, o sea, no es personalidad negativa. No, pues depende de quién lo toma. Depende de la emoción que tú le des a ese piropo. Depende de cómo tú lo expreses y depende de cómo lo reciba yo. Depende de la emoción. Te puedo decir así. Ese no es un Bueno, piropo. no, pues no. Ese no es un piropo. ¿Te van a echar un piropo? No. Voltea a ver a Ramón. Sí. Así, dime, Anita, perdón. Yo también estuve mucho tiempo como dándole mucho cuenta a eso sobre el ego, de que pues no se puede acabar con él. No se acaba. Y depende de la energía que le dé uno al ego, es para bien o para mal. Si es para humillar a alguien, ese ego es negativo. Sí. Pero si es un ego de seguridad, para darle seguridad, es positivo. Es positivo. Ajá. Era justamente lo que a él le decía, vengo así desde tiempo que le daba yo vuelta a eso. Veo mucho a María Félix, cómo era ella y todo eso. Sí. Y su ego de ella, aunque muchos lo juzguen, yo lo veo ego de seguridad. Un ego positivo. Y ese ego positivo es lo que la hizo crecer a lo que ella llegó. Sí, exactamente. Pero sigue teniendo un ego. Y todos seguimos teniendo un ego. No puedes dejar de tener un ego. Mucha gente en los comentarios que le ponen como egocéntrico. Y ese ego positivo de él es el que lo tiene. Sí, exactamente. Y sí, y va a tener un ego porque no puede dejar el ego. Es un ego transformado. Y los que no tenemos ese ego transformado en positivo, nos opaca y decimos, espérate, es que así no va. No, espérate. ¿Con respecto a qué? Con respecto a qué otro estado de conciencia. Son estados de conciencia diferentes. Pero el ego siempre vamos a seguir teniendo ego, no lo puedes dejar. A ver, deja tu cuerpo físico, deja tus emociones, deja tu mente. No se puede. Sí, necesitas un ego. El ego es dejar de querer llegar a algo también más mundano. El quitarle la atención al ego es poner la atención arriba. Y cuando esto se enfoca en lo de arriba, esto se transforma. Solo, sin que hagas nada, sin que luches, sin que pelees, sin que corrijas. Solo se transforma. Te dice qué es lo que pasa ahí en ese momento, pero bueno, eso se logra a través de la práctica segundo a segundo. O sea, todo eso lo vas a lograr, o más bien todo eso lo logramos, al final individual y también en conjunto, a través de la práctica lo logramos cuenta. Llevarlo a la práctica. Sí, entonces. Y es como tú decías hace rato, está la parte del juego del ping-pong en la cuerpo, tanto en la mente, en la emoción. Que uno dice que no y el otro dice que sí.
Entonces, pero cuando ya empiezas a dominar esa parte a través de la práctica, en ese momento, como lo acabas de decir en dos palabras, es bien fácil, porque ya no le das permiso a la parte del ego del cuaternario inferior, inmediatamente lo trasciendes y lo pasas hacia arriba. ¿No? Sí, ya. Y no pueden estar los dos. O está este o está este. Sí, pero ahora gracias a Dios a través de darnos cuenta y estar en un estado de conciencia despierto y dándote cuenta que ya tu mente ya no te permite divagar, pero eso es práctica. Lo primero es práctica. Y no es de la noche a la mañana. Es que lo vas a estar practicando hasta que te haga una forma de vivir, una forma de ser, una forma de vida. Ya cuando es una forma de vida, ya no es práctica, es que así eres ya. Así eres ya, así es. ¿Sí? Es como si vivieras en estado de meditación. Sí, porque al final te estás en la parte de estar siempre consciente de un ser humano. Al final es eso. ¿Y qué ese es el propósito de la encarnación? ¿Entendió? ¡Wow! ¡Ay, me sorprenden! Ahí está. Bueno, entonces vamos a la mente del ser humano, dice 1, 2, 3. En nombre de la presencia de Dios, yo soy. Uno y envoltura mental a la divina presencia de Dios para que solo refleje su luz. Gracias, Padre. Para que solo refleje su luz. O sea, haz de cuenta que tú pon tu presencia, tu cuerpo causal, aquí arriba, y que tu mente solamente sea un espejo de tu presencia, y que tus emociones sean un espejo de tu presencia. Nada más. Bueno, ¿El que sí? yo creo que ahí vamos a dejarle porque este capítulo está muy largo. Sí, sí, y el... Bueno, el cuerpo emocional, pues mejor terminamos el cuerpo emocional, ¿no? Ya y lo dejamos con lo de las memorias dormidas para la siguiente. Órale, pues, cuerpo emocional. ¿Qué es lo mismo que estamos diciendo? ¿Qué, David? Cuerpo emocional. El cuerpo emocional de un individuo también puede ser entrenado para rechazar emociones de violencia, ira, resentimiento, rebelión y cultivar sentimientos de tolerancia, amor, comprensión y compasión. Estos sentimientos elevan la frecuencia vibratoria del mundo emocional y magnetizan los sentimientos de vibraciones similares, irradiados por los maestros, devas, ángeles y otros seres, libres en Dios. Cuando la mente y los sentimientos son mantenidos sobre patrones constructivos, el individuo comienza a ser un magneto para la radiación cósmica del espíritu, que lo ayudará a convertirse de por sí en un Espíritu Santo. Entonces, fíjate lo que nos dice el maestro San Germán siempre. Primero, armoniza tu mundo de sentimientos. Entonces, cuando armonizas tu mundo de sentimientos, te conviertes en un magneto, o sea, que atraes las vibraciones similares de ángeles, devas, seres de luz, libres en Dios, que están irradiando esas mismas vibraciones. Y cuando armonizas tu mundo de sentimientos, entonces también te conviertes en un irradiador de luz. Entonces, es lo mismo que estábamos platicando, o sea, conviértete en un espejo de tu cuerpo causal, mental y emocional. ¿Está bonito? Muy bueno. Y vive ese estado de conciencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos a terminar ahí y en la próxima le seguimos. Porque este capítulo está muy largo y está muy interesante como para dejarlo así en pedacito, ¿verdad? Bueno. Entonces, vamos a ¿alguna pregunta hasta ahí? Vamos a hacer este decreto. 1, 2, 3. En nombre de la presencia de Dios, yo soy. Mi envoltura emocional es un espejo que refleja solo la imagen de mi cuerpo causal. Y lo vigilo a cada momento para que así sea. Gracias, Padre.
y lo vigilo a cada momento para que así sea. Hay personas que se les da eso en una forma natural. Y hay otros que no, que en verdad tenemos que estar en una vigilancia constante. Pero estoy de acuerdo, ya las encarnaciones. Sí, para cada persona es diferente.